Chaja nos va a hacer, había prometido una presentación, así que vamos a ir ganando tiempo. Primero, si hay alguna duda, vamos a hacer tiempo primero con lo anterior, para no pisar mucho la clase de Chaja. Nos quedan los temas que nos quedan por delante, terminado el de, digamos, el que más me gusta a mí, que es el de agroindustria y agroecología. Los temas que nos quedan por delante, de golpe son los temas donde más vamos a tratar de incitar al debate, donde más nos gustaría escucharlos, que son el tema de hoy, que es consumismo y marginación, el tema de la semana que viene, que es discapacidad y género, y el tema final, que es el rol social del veterinario. Para estos temas, lo que les vamos a pedir es que participen, ¿sí? A ver, la participación colectiva, es decir, ponerse a charlar en un grupo además de 130 personas, como podríamos llegar a hacer en una clase, es difícil porque uno tiene que moverse entre la opinión personal. Laura te va a echar cuando empiece a grabar, volví a entrar, por favor, Laura Casafus. No te asustes, no es que te eché yo, sino que te echó el programa. Ahí la echó, ¿ven? Laura se fue, ahora después vuelve. Entonces, les decía, entre la opinión personal y la discusión, ¿sí? Pero va a haber mucha discusión desde ese punto de vista, ¿tá? Porque son temas que tienen una parte que se puede discutir desde lo sociológico y una parte que se puede discutir desde lo ideológico, ¿sí? Justamente en estos temas no vamos a intentar censurar o parar o frenar la discusión ideológica, siempre y cuando no cruce la línea y no se ponga agresiva, no se ponga violenta, no se ponga alocada, ¿sí? Tampoco vamos a hacer de esto una pelea de bar, porque no apunta a nada. Además, en la pelea de bar gano yo porque soy profesor. Bien. Claro, te dejo libre y la discusión terminó. Pero dejando de lado este leve sesgo de autoritarismo que me caracteriza, hay un viejo refrán que dice: autoridad que no abusa pierde prestigio. Con lo cual, debo tratar de mantener el prestigio que me ha costado tanto ganar. Bien. Entonces, les decía, vamos a incitar a la discusión, queremos que participen, ¿sí? Queremos que participen. Queremos que pero de vuelta, no queremos que, porque no. Una participación desde el pensamiento sociológico, fundamentada, una presentación. Aún más, nosotros vamos a tratar de no cruzar la línea ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablemos hoy de consumismo, cuando hablemos hoy de marginación, hay una parte que hace a la lógica del consumismo, a la lógica de la marginación, a entenderlo desde el pensamiento sociológico, y hay otra parte que es ideológica. Lo mismo cuando hablemos de género. Tenemos una parte de género que ya no es más ideológica, porque está estudiada, está explicada en la ley de género, está explicada en la ley de matrimonio igualitario, es decir, que ya está cristalizada en la ley, ¿sí? Y que por lo tanto nos representa a todos, porque la ley es de todos, que es la parte donde vamos a trabajar. Después hay una parte ideológica donde no nos podemos meter en una clase. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, que cuando hablemos de género vamos a discutir lo que se acepta desde el punto de vista de la sociología, que es el género. ¿Está? Después, lo que sigue, que es la parte ideológica, no la vamos a discutir. Lo mismo cuando hablemos de discapacidad, ¿sí? ¿Está? Entonces, vamos ahora a hablar un poquito, hoy nos toca hablar de consumismo y marginación.
vamos a hablar primero de la marginación para que después Chaja pueda entrar de lleno al tema del consumismo. ¿Sí? ¿Qué es la marginación? ¿Qué entendemos por marginación? Esperen que perdí el lapicito del pizarrón. Vamos a abrir el pizarrón. Bien. Y vamos a compartir pantalla. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve ahí? Sí, sí, se ve. Gracias. Bien, entonces, decimos que un individuo va a estar marginado. Un individuo va a estar marginado cuando voluntariamente o no, ¿sí? Se vea separado de las condiciones sociales de producción de bienes materiales. Es decir, cuando no forme parte de la sociedad a pesar de físicamente estar en esa sociedad. Un individuo que está en una sociedad y no cuenta o no puede contar con el sistema de salud, con el sistema educativo, que no puede ser incluido en el sistema de producción, que no puede tener trabajo, ¿está? ¿De acuerdo? Ese individuo que voluntariamente o no queda desplazado, ¿sí? De las formas sociales de producción y reproducción en el sentido sociológico, no de tener hijos, sino de continuar con las condiciones de vida que la sociedad le permite a la gente. Ese individuo que queda separado de eso, vamos a decir que está marginado. En general, cuando un individuo es separado de las formas sociales de producción, puede optar por dos caminos, tiene dos caminos para optar. Supongamos que este cuadradito es la sociedad. ¿Sí? Este cuadradito es la sociedad. Supongamos que este tipito, vamos a dibujar este tipito, supongamos que este tipito, momento que alguien me llame, no sé quién es. Hola, 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 chao. Muy bien. Me llamó un número misterioso. Bien. Supongamos que este tipito está separado de las formas sociales de producción. Esperen que lo vamos a dibujar en un colorcito. Lo vamos a dibujar en azulito. Entonces, este tipito azulito, que ha sido separado de las formas sociales de producción y de reproducción, tiene dos formas de responder a esa separación. Por un lado puede emigrar, es decir, ¿se acuerdan la movilidad horizontal? El tipito puede emigrar. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ah? Puede optar por cambiar de territorio, por cambiar de lugar, por irse a vivir a otra provincia, a otro pueblo, a otro país, ¿sí? A otro continente, a otro planeta, no sé, se puede ir, ¿está? ¿Sí? Es una de las formas de responder. Bueno, si yo en este pueblo no puedo vivir, me voy a otro pueblo, o me voy a la ciudad, o me voy a otra provincia, o me voy a otro país. ¿Sí? La emigración, entonces, la emigración es una forma de responder a la exclusión social. El tipo está socialmente excluido, ¿sí? Por motivos, por el que sea, ahora vamos a ver los motivos que generan la exclusión. El tipo está excluido de la sociedad
y responde con la emigración, se va. Y la otra forma de responder a la exclusión es la marginación. El tipito se va a vivir a los márgenes de la sociedad. Eso quiere decir marginarse. ¿Sí? Entonces, la emigración es una respuesta y la marginación es la otra respuesta. ¿A qué? Al proceso de exclusión. El tipo está excluido, socialmente hablando, por motivos económicos, raciales, étnicos, de género, religiosos, lo que sea, cualquiera de los que vamos a ir nombrando ahora, cualquiera de los políticos, ¿sí? Partidarios, cualquiera de los motivos que generan la exclusión social, culturales, ¿tá? Que hacen que el individuo tenga que responder a esa exclusión. ¿Y cómo responde el individuo? De dos maneras, emigra o se margina. Fíjense una cosa, la sociedad no margina a la gente, la sociedad la excluye. Y las personas excluidas escogen la marginación como respuesta a la exclusión. Es decir, que la marginación es consecuencia de la exclusión. ¿Sí? Nadie quiere marginar gente, pero si la excluimos, las personas van a responder o emigrando, ¿sí? Aquellos que tengan la oportunidad, o marginándose. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quiere decir que, ¿por qué es importante entender el proceso de exclusión después y marginación como respuesta? Porque si yo quiero pelear contra la marginación, lo que tengo que hacer es atacar la exclusión. ¿Ah? No voy, porque la marginación es la consecuencia de la exclusión. ¿Entienden el concepto? Porque es importante entonces entender que la marginación es respuesta a la exclusión. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es justamente lo contrario. ¿Cuál es el proceso contrario a la exclusión? La inclusión. Exactamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, Sí. la inclusión es el proceso por el cual yo voy a tratar que el individuo no tenga que emigrar o marginarse. ¿Cuáles son las características de la marginación? Bueno, este individuo que está marginado va a tener ciertas características. Por ejemplo, no tiene acceso a los beneficios sociales. Es decir, no accede a la salud, es decir, no accede a la salud pública, no accede a la educación, no accede a la seguridad, no accede a los servicios básicos. Perdón, profesor, yo hace 2 segundos entré. Estamos hablando de sujetos que no importa de dónde, estamos hablando de clase baja, por lo que entiendo. Estamos hablando de sujetos marginados, ¿sí? A veces... No importa de dónde vienen. Por ahora no. Porque, listo, gracias. Estamos analizando la marginación como respuesta a la exclusión social. ¿Está? Está bien. Sí, sí, sí. En algunos países donde, por ejemplo, hay persecución religiosa, los marginados no son necesariamente pobres. Ah, claro, sí, sí. O en claro, algunos países donde hay persecución de género, los marginados no son necesariamente pobres. ¿Está? Claro, sí, sí, sí. Porque están marginados los homosexuales o están marginados los que practican religiones minoritarias y no son necesariamente de clase baja. ¿Tá? Si la marginación es la respuesta del individuo a cualquiera de las formas de exclusión.
El individuo que es perseguido por sus condiciones políticas, religiosas, de género, de lo que sea, va a responder marginándose. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Nosotros, a ver, tal vez la más violenta de las formas de marginación sea la económica. ¿Tá? El individuo que no tiene trabajo, que no puede estudiar, que no puede acceder a una fuente normal de trabajo, que no, bueno, va a estar marginado, lógicamente, y es la marginación que vemos con más habitualidad, ¿sí? Es la marginación que vemos con más habitualidad, ¿no? Pero no necesariamente la única, ¿sí? Por eso les digo, siempre estamos acostumbrados a ver marginada a la gente pobre, pero no necesariamente todos los marginados son pobres. Entonces, no accede a los beneficios sociales, no accede al trabajo formal, no accede al trabajo formal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? No puede trabajar formalmente. ¿Puede trabajar? Sí, sí. Puede ser cartonero, puede ser trapito, puede ser limpiador de vidrios, ¿sí? Puede dedicarse a la mendicidad, es decir, puede mendigar, que definitivamente es una forma de trabajo, aunque nos cueste verlo. La mendicidad es una forma de trabajo. La prostitución es una forma de trabajo marginal, ¿sí? La prostitución sin trata, no lo voy a discutir, la prostitución sin trata, ¿sí? Son formas de trabajo marginal, ¿sí? En segundo lugar, tercera característica de la marginación, ¿sí? Está muy en la frontera de la ilegalidad, es decir, en la frontera del delito. ¿Sí? En un análisis muy interesante que hace Sarlo en uno de sus trabajos sobre esto de la mendicidad, cuando vemos a esos nenes pedir en el subte, ¿sí? Esos nenes y esas nenas pedir en el subte, o en el colectivo, o en el tren, o en la calle, el éxito de la mendicidad pasa por su condición de niño. Le damos un poco de plata porque es un nene el que está pidiendo, una nena la que está pidiendo. La pregunta terrible que tenemos que hacernos es cuando ese nene y esa nena cumplan 14 años, que ya a nadie le den lástima como para darle plata, es decir, que empiecen a fracasar en el proceso de mendicidad. ¿Está? ¿Estamos? Porque todos sabemos que si viene un nene a pedirnos una monedita, les damos unas moneditas. Si viene un pibe de 14 años, le decimos vago, anda a laburar. Es decir, en algún momento el proceso de mendicidad fracasa. Entonces lo que nos pregunta Sarlo es, ¿qué le queda a ese nene que hasta ese momento vivió de la mendicidad cuando no puede pedir más? ¿Qué le queda a esa nena que hasta ese momento vivió de la mendicidad cuando no puede pedir más? Y la línea delgadísima que lo separa del delito al varón y de la prostitución a la mujer es un hilito. A los 15 años esos chicos están listos para cruzar esa línea. ¿Ah? Porque hasta ese momento la mendicidad funcionaba, pero a partir de los 15 años ya no es un nenito pidiendo, es un pavote pidiendo. Carlos, por el chat te preguntan, ¿el Sí. individuo excluido tendría las mismas características que el marginado? No, No porque tuviera- acuérdense que el excluido también puede emigrar, por ejemplo. Ahí está. El excluido también puede emigrar. Bien. ¿Sí? Sí, sí. La marginación es una de las dos respuestas a la exclusión. ¿Está? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué es lo que lleva a un individuo a emigrar? Y que no puede desarrollarse en su país, su pueblo, su provincia, su lugar, no se puede desarrollar, está excluido. No puede acceder al circuito de producción y reproducción social. Se va, porque tiene los medios para irse. ¿Tá? Ahora, si no tiene los medios para irse, pero no puede acceder al circuito de producción y reproducción social, porque está excluido, ¿qué es lo que le queda? Marginarse.
marginarse. ¿Está? ¿De acuerdo? Y desde esa marginación es lo que estamos analizando ahora, esas características de la marginación. Entonces dijimos, no accede a los beneficios sociales, no accede al trabajo formal, está paradito en la delicada frontera que lo separa del delito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? le hago una pregunta. Cuando Sí. dice lo de que no accede a beneficios sociales y al trabajo formal, ¿es que el marginado no quiere o que la sociedad no se lo permite? Es que es muy difícil acceder al trabajo social una vez que estás marginado. Claro. ¿Ah? Es decir, ya si estás marginado posiblemente no terminó la escuela. Ya si está marginado posiblemente tenga un vocabulario muy limitado. Ya si está marginado difícilmente pueda saber un oficio. ¿Ah? Entonces, por eso, y acá es la cuarta característica, el proceso de marginación, ¿sí?, sostiene el proceso de exclusión. Es decir, hay un círculo vicioso, marginado, excluido, excluido, marginado. ¿Está? Por eso, cuando ahora hablemos de inclusión, vamos a ver lo importante que es conseguir la inclusión antes que la marginación se produzca. Porque cuando el individuo ya se marginó, la inclusión se vuelve cada vez más difícil. Carlos, perdón, buenas tardes, disculpen, Ay, qué huele pero listo. hay un corte de luz en toda la zona y estoy con los datos del teléfono. No puedo ver prácticamente los chats, por eso le pido que... Está NASA controlando los Sí, chats. Bueno, por sí, eso, porque yo no alcanzo a verlos. ¿Ya? Gracias. sí, recién por el chat acaban de preguntar, ¿podría explicar lo de la frontera del delito? Sí, es decir, a ver, ¿por qué las personas no cometen delito? Es decir, ¿qué es el delito? ¿Cómo entendemos el delito? ¿Sí? ¿Es un fenómeno natural el delito? No, es una construcción social. Es una construcción social. Cada sociedad a lo largo de la historia se encargó en definir lo que es y lo que no es delito. En diferentes sociedades hay cosas que son delito y cosas que no lo son. Hay países donde la homosexualidad es un delito y hay países donde que un señor de 40 años se case con una nena de 12 no es delito. ¿Ah? Es decir, el delito no es algo natural. El delito no es algo natural, es una construcción social. ¿Ah? Es decir, a nosotros, desde que somos chiquititos, se nos enseñó la diferencia entre el bien y el mal. Tiene que ver con el hábitus, ¿no es cierto? Tiene que ver, diría Bourdieu, con el hábitus, ¿sí? Es decir, se nos ha construido la conciencia, ¿sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, una persona que está marginada, esa construcción de lo que es el delito y no lo es, se convierte en algo muy, muy lábil. ¿Está? Muy lábil. Porque es una persona que está creciendo sola, un chico que creció en la calle, que no tuvo escuela, que no tuvo padres, ¿sí? O que vivía en una casa donde su padre, cada vez que llegaba borracho, golpeaba a su madre antes de violarla, ¿sí? ¿Cómo va a distinguir el delito tan fácilmente como lo distinguimos nosotros? ¿Ah? Entonces, automáticamente todo el mundo dice, no, como que el bien y el mal fuera algo natural. ¿Ah? Es decir, como si nosotros distinguiésemos el bien y del mal, o distinguiésemos el delito, porque somos buenos. Y hay gente que no lo distingue porque es mala. Y nosotros distinguimos el bien del mal porque desde que somos chiquitos nos están enseñando a distinguir el bien del mal. ¿Sí? Permanentemente, los padres, la familia, la escuela, permanentemente. Si yo tengo 57 años y
Todavía hay gente, mi mamá me sigue diciendo que está bien y que está mal. ¿Está? ¿De acuerdo? Hay países donde los chicos están armados para ir a la guerra a los 12 años. ¿Está? Y eso está bien en esos países. Es correcto que los chicos estén armados para ir a la guerra a los 12 años. Los carteles de la droga armaban a los chicos, o arman todavía a los chicos a los 12, 13 años en toda Centroamérica. Y los preparan para la guerra. La guerra a favor del narcotráfico. ¿Quién le puede decir a ese chico que eso está mal? Si desde que tiene 6 años le están diciendo que defender al narcotráfico es lo que le da de comer. ¿Está? ¿Cómo hacemos para...? Por eso les digo, volvamos a la idea del sentido común, ¿no es cierto? Volvamos a nuestra idea del sentido común, ¿sí? ¿Está? Entonces, en la marginación, la frontera con el delito es muy delgada. Es muy delgada. ¿Y por qué es muy delgada? ¿Sí? Porque estas personas que están marginadas, dentro de estos beneficios sociales que han dejado de recibir, figura la educación, figura la reproducción de las formas sociales de producción. ¿Está? Es decir, no es natural en el ser humano respetar la propiedad privada. Nos lo enseñaron. Cuando esa maestra del jardín nos enseñaba a prestar, uno piensa, qué lindo la maestra enseñando a prestar. Sí, y a su vez la maestra lo que te está enseñando al nene es, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, vos con lo tuyo lo podés prestar, pero es tuyo. Es decir, le enseña al niño, porque, a ver, el niño ¿qué piensa? Que si yo largo esta lapicera deja de ser mía. Por eso no presta. Por eso el nene no presta. El nene lo que siente es que si esta lapicera la tiene el otro, es del otro. La ha perdido. En cambio, la maestra que le enseña, no, la propiedad privada va a ser respetada. Vos podés prestar la lapicera, la puede tener el otro, pero quédate tranquilo, Juancito, sigue siendo tuya. Ese es un proceso de apropiación y de reproducción del respeto a la propiedad privada. ¿Está? Que no está mal ni bien, es así. Y entonces Juancito aprende que hay cosas que son de él y hay cosas que no son de él. Juancito aprende que para tener algo que no es de él, lo tiene que pedir prestado. Y Juancito aprende que no puede tomar algo que no es de él sin pedirlo prestado. Cuando sea un poquito más grande, aprenderá que para tener algo que no es de él puede comprarlo, ¿sí? Además de pedirlo prestado, ¿sí? Pero no puede tomarlo. Todo es un proceso de socialización. Ahora, una persona está marginada desde muy temprana edad, ¿cómo puede entender? Si ustedes hablan con los chicos delincuentes, los que algún día tal vez nos acompañen a la cárcel, van a ver que muchos delincuentes se refieren al acto de delinquir como salir a laburar. ¿Da? Muchos delincuentes se refieren al acto de delinquir como salir a laburar. Y te dicen, ¿por qué estás preso? Porque salí a laburar de caño. Si lo que te está diciendo ahí es, salí a laburar armado y por eso terminé preso. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Voy a silenciarla, Andrea. Ay, perdón. Ya está, ya te he silenciado. Bien. Y uno dice, este pibe es un descarado. ¿Cómo va a decirle laburar si lo que hizo fue salir a robar? Pero él no te lo está diciendo de descarado. Él no siente que está mintiendo. Él siente que salió a laburar. Fíjense si es terrible la marginación, que salir a robar armado es interpretado como salir a laburar. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Fíjense lo fuerte que es el proceso, ¿sí? De ese individuo completamente marginado. ¿Está? La otra cosa Bien. que te preguntaron por el chat Sí. es que si hay que incluir al individuo antes de que se margine. Bueno, lo que hablábamos recién, la inclusión, que es lo que trata de luchar contra la exclusión, es mucho más efectiva
si puede conseguirse antes que el individuo se margine. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es mucho más difícil incluir a un individuo que ya está marginado que tratar de evitar la marginación. Eso se ve mucho en la educación. Todos los que están en educación secundaria saben lo difícil que es que un chico empiece la escuela de vuelta una vez que la abandonó. Y que entonces las medidas para evitar que el chico abandone la escuela es ideal tomarlas antes de que la abandone, porque en ese momento es mucho más sencillo retenerlo en la escuela, ¿sí? Cuando todavía está yendo a la escuela. Por eso se dice que a todo nivel la inclusión funciona mucho mejor cuando es preventiva, cuando es previa a la marginación, que tratar de incluir después del proceso de marginación. Una vez que el individuo está marginado es muy difícil incluirlo. Muy, muy, muy difícil. No digo que sea imposible, digo es difícil. Sí, Cande. Otro ejemplo sería la gente que entra en la droga. Sí, en el tema de la droga tenés que agregarle la situación fisiológica de la dependencia. ¿Sí? La situación fisiológica Claro. de la dependencia, la adicción, se suma a eso. Pero pensando en la droga y en el submundo de la droga como mundo del tráfico y del gore, es igual, sí. ¿Está? Pero, por eso, pero acá se hizo la luz, ahora estoy con la compu, veo mejor, puedo ver los chats. a la idea de la droga tenés que sumarle el concepto de la adicción fisiológica. ¿Sí? ¿Está? Es decir, el adicto, además de su problema o no de marginación, porque fíjense una cosa, hay muchos adictos que no se marginan. ¿Está? ¿Por qué? Claro. Y porque tienen la situación económica para poder consumir droga y pagarla, con lo cual no necesitan marginarse, no necesitan entrar, ni siquiera salen a comprarla, mandan a alguien a que se la compre. Entonces, son personas que pueden consumir droga, ser adictos y no necesariamente estar marginados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque pueden pagarla, no tienen problema de plata, pueden adquirirla, es decir, que la droga en sí no margina. ¿Sí? La droga en sí no margina. ¿Sí? ¿Ah? Y después ahí nos está comentando, la marginación siempre es voluntaria, es decir, no es que sea voluntaria, no es que alguien elige marginarse, sino que es la respuesta que alguien da a la exclusión. Es decir, del mismo modo que si vos apoyás la mano en un fierro que está caliente, retirás la mano, bueno, si vos estás en una sociedad que te excluye, no te queda otra que marginarte. O sea, no es que, a ver, dejando de lado los casos psicológicos, no sociales, digo psicológicos porque son individuales, no sé si es voluntario, Rocío, a ver, sí, porque es la respuesta que el individuo da. Es cierto que no tiene otra opción, pero es la respuesta que da. ¿Tá? El caso, por ejemplo, del bullying, ¿no es cierto? El bullying de los chicos en las escuelas, ¿sí? Ojo, hay una tercera salida a la exclusión, que en algunos países todavía sigue siendo hasta honorable, ¿sí? Que es el suicidio. Exactamente, Agustina, lo dijiste antes que yo. ¿Sí? En algunas sociedades hay una tercera forma de responder a la exclusión social, a la pérdida del honor, a la pérdida del respeto, ¿sí? Que es el suicidio. ¿Sí? Es una tercera forma de responder. ¿Tá? De vuelta, fíjense que no estamos hablando de una cuestión voluntaria de elección. Hay gente que se excluye socialmente, pero ya es un tema más bien psicológico, ¿no? Esa gente que tenía casa, tenía trabajo, tenía todo y un día decidió, nadie entiende bien por qué, irse a vivir a la calle. ¿Sí? Homeless que tienen familia, es decir, gente sin casa, ¿no? Que viven en la calle, que tienen familia que los espera, familia que los quiere cuidar, y los tipos viven
en la calle y bueno, eso es una cuestión más psicológica que social. ¿Sí? Una cuestión más psicológica que social. Pero estamos pensando en la respuesta social a la exclusión. El individuo excluido puede, en algunos casos tiene los medios o la forma para emigrar, para ir a buscar otro pueblo, otra ciudad, otra provincia, otro país. Puede marginarse y, como decíamos recién, en algunas sociedades el suicidio se le presenta como salida. ¿Ah? En algunas sociedades el suicidio se le presenta como salida aceptable. ¿Sí? Aunque no sea aceptable, igual sucede. Sí, pero no está conformado como una salida socialmente aceptada, digamos, aunque el individuo pueda responder igual de esa manera. ¿Sí? Claro, eso digo, no es aceptada. Pero vos fíjate que en esas sociedades donde el suicidio no está aceptado, en general el suicidio es tratado como un caso psiquiátrico. Ok. Sí. ¿Entendés? En Japón nadie va a decir que un suicida estaba loquito. Sino en Japón van a decir tomó una decisión honorable. ¿Está? Tomó una decisión honorable. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe, perfecto, gracias. Esa es la diferencia, digamos, ¿no es cierto? Bien. Carlos, y vamos ahora a ver algo que no me quedó claro. Y el estar excluido, ser un ¿Cómo? Estar excluido va de la mano con no acceder a beneficios sociales y al trabajo formal. ¿Eso puede ser una forma de exclusión? Claro, estar excluido es no poder estudiar, no poder acceder a la escuela, ¿tá? No poder tener un trabajo formal. Y después sumarle el título, marginación sería estar en la frontera del delito. No en la frontera del delito, en la frontera de la sociedad. El tipo que está excluido, ¿qué hace? Bueno, algunos pueden irse a buscar laburo a otro pueblo. Y otros se quedan en ese pueblo, viven en la calle, empiezan a cartonear, es decir, empiezan a escoger el camino de la marginación. Empiezan a pedir puerta en puerta, empiezan a... Si tienen un mecanismo de respuesta, ya que es clásicamente marginado. Bien, para terminar, y ya después lo tengo que dejar al Chaja para que hable de consumismo, ¿qué formas? Por eso, de alguna manera, perdón, Carlos, una cuestión. Perdón, Yo Carlos. Estoy acá, Sí. pero no sabía que tenía que dar la clase, ¿eh? Me acabo de enterar. ¿Y hoy no era consumismo y marginación? Sí, pero nos avisaron que tenía que dar la clase. Igual la doy. No, dejalo, doy yo, no hay problema. Tengo todo, ¿eh? No te hagas problema. Como quieras. No, el tema, No del tuyo era la viernes. discapacidad. ¿Qué presentaste? ¿Qué mostraste ayer? Eso yo le estoy anunciando hace días que estábamos con su mismo hoy. Por eso es importante, el otro día estuvimos charlando, y no sé si fue el viernes, cuando hablábamos de programas, planes y programas, y cómo hay intervenciones del Estado, no tiene nada que ver con qué gestión, ¿no? Para justamente, de alguna manera, buscar un sentido de equidad, ¿no? Que es una de las cosas que vamos a plantear hoy, seguro, porque si no se la plantearon, porque yo no les podía conectar. Ahora vamos a ver eso. Justamente los planes y las intervenciones. Carlos hablaba del tema de las escuelas. En este momento, yo antes de ayer tuve de visita a la psicopedagoga acá de la escuela agraria, y realmente la situación de qué chicos van a volver a la escuela, que supuestamente van a volver acá en Arrecifes, están viendo quiénes, y aquellos que no se pudieron conectar, que no tuvieron acceso, porque por ahí había 4 hermanos que tenían que estar al mismo horario. Fíjense qué situación de exclusión, ¿no? Y había un solo teléfono, que era la única forma para conectarse. Entonces, hoy se está viendo, analizando todas estas cosas para poder replantear la inclusión, que es difícil porque hay mucha gente que ha estado excluida en esta situación de la pandemia con la virtualidad, lo que es la escolaridad. Entonces, vamos a ver cómo podemos generar ese proceso de evitar la exclusión. Evitar la exclusión. Entonces, como siempre, vamos a hacer los dibujitos de los tipitos. Supongamos que los azulitos, estos tipitos azulitos que tenemos acá arriba, viven en una sociedad
de rojitos. Los azulitos viven en una sociedad de rojitos. Lógicamente, en una sociedad de rojitos donde viven azulitos, los azulitos, si nadie hace nada, los azulitos van a estar excluidos, como veíamos aquí arriba, los micrófonos, por favor, como veíamos aquí arriba, y en esa sociedad de rojitos, los azulitos terminan excluidos y entonces deben responder o marginándose o emigran. Ahora vamos a ver cómo podemos tratar de evitar esa exclusión. La forma, digamos, más sencilla, que requiere menos trabajo social, tal vez no la ideal, es la que llamamos tolerancia. La tolerancia es cuando los rojitos que conforman esta sociedad aceptan tolerar que los azulitos vivan entre ellos. Profe, ¿estas serían formas de evitar la exclusión? Son formas de evitar la exclusión, exactamente. Y esta es una de ellas, la tolerancia. Es decir, toleramos que estos grupos vivan en la sociedad. ¿Sí? La tolerancia tiene mucho el aspecto, o nos recuerda mucho a las funciones del gueto, es decir, bueno, los toleramos, pero ellos tienen que estar entre ellos, que no se mezclen con nosotros. No los vamos a perseguir, pero tampoco los vamos a dejar que anden mezclados con la gente. ¿Está? Que practiquen su religión, que tengan sus laburitos, que tengan sus trabajos, que su trabajo se dedique a esto. ¿Sí? Es decir, no tengo problema, chinito, que vengas, pero vení chinito, pero tenés que tener tu supermercado, podés venir, por ejemplo, acá, ¿cómo le va, señor venezolano? Muy bien, pase por acá, pero puede manejar un Uber. ¿Tá? Es decir, no pretenda ser concejal, no pretenda iniciar una carrera política, ¿tá? No pretenda casarse con alguna de nuestras señoritas agradables argentinas. La tolerancia está bien, pero involucra esa concepción de gueto, ¿sí? Bien, otro proceso que también a veces observamos en la inclusión, ¿sí? Otro proceso de la inclusión, que tampoco, es decir, son diferentes respuestas, ¿no es cierto? Es el proceso por el cual, no, esto va en negro, blanco, muy mal, ahí está. La forma que tienen los azulitos de vivir entre los rojitos es ¿sí? De esto después nos va a dar Chaja la clase que viene. La invisibilidad. ¿Está bien escrito así, Zabaleta? No. Con S acá. Sí. Ahí está. La invisibilización. Es decir, que los individuos se vuelvan invisibles. No los vemos socialmente, no están ahí. ¿Sí? Fue lo que pasó durante muchísimos años con los discapacitados. No estaban ahí, no existían. Eran problemas de puertas adentro de cada familia. Cada familia manejaba su chiquito o su persona con síndrome de Down, cada familia manejaba
su abuelito con Alzheimer, cada familia manejaba su tío paralítico, adentro de la casa, listo, no lo vemos, no existe, no está, ¿tá? Es invisible. También los homosexuales durante mucho tiempo, ¿tá? Y hoy en Si día, lo que hagan adentro de su casa es problema de ellos. Afuera tienen que ser invisibles. ¿qué ejemplo habría, digamos? Hoy en día algunas marginaciones todavía se siguen invisibilizando, ¿sí? Las personas trans, por ejemplo, ¿sí? Las personas trans se siguen invisibilizando. Los niños sin familia, no adoptables, lo que se dice no adoptables, en los hogares. ¿Ustedes saben qué cantidad de chiquitos viven en hogares hoy en día? Un montón, es terrible eso. Y que no, y que ya, aún más, en esos hogares, ya hay hasta palabras para definirlos, ¿sí? Donde se habla de chiquitos que ya son no adoptables. Fíjense lo terrible de la palabra, no adoptables. No adoptables quiere decir que el sistema de adopción se ha resignado a que ese chico ya no puede conseguir una familia. ¿Ah? O porque es muy grande, en general se considera, ya los pasan a la categoría de no adoptables a partir de los 8 o 9 años. ¿Sí? Como Laura ya... Moni está pidiendo a ver si se puede podría repetir la descripción del proceso este. De invisibilización. Bueno, justamente es esto, es no verlos a nivel social, no decir que existen, ¿sí? No verlos, no los vemos, están ahí, pero no los vemos. ¿Tá? ¿Cuántos chiquitos hay en los hogares para niños? Miles. ¿Cuántos ancianos hay en los hogares para ancianos? Miles. ¿Sí? Y no los vemos. ¿Cuántas personas trans, sobre todo mujeres trans, que solamente les queda el camino de la prostitución? Miles. Y no las vemos, no están, no existen, no son. Eso es un proceso, la invisibilización. Los dejamos que estén en la sociedad, ellos se mueven en la sociedad, pero tienen que ser invisibles. Parecido al proceso de invisibilización está el proceso de que es parecido a este, así que voy a tratar de copiar esto para no perder tanto tiempo dibujando. Fíjense, ¿qué les pasa a los azulitos? Camuflados. Se transforman en rojitos. Exactamente, ese proceso se llama de asimilación. Okay. ¿Ah? Es decir, no me molesta que vivas en mi país, pero hablas mi idioma, practicás mi religión, te vestís como nos vestimos nosotros, asumís nuestras costumbres, ¿tá? Ese sombrerito de mexicano no me lo usás más en la calle, ¿tá? Te afeitás como corresponde, te pones pantalones, es decir, hablas mi idioma, no hablas español, sino que tenés que hablar inglés, no hablas euskera, sino que tenés que hablar castellano, ¿tá? Es decir, tu identidad tiene que desaparecer y tenés que convertirte en uno de nosotros. ¿Sí? Es un proceso de asimilación. ¿Ah? De vuelta, no digo que esté bien o que esté mal, son formas de evitar la exclusión. La asimilación es... Agustina Campos, a ver, ahí yo les voy a contar una anécdota. Yo viví casi 2 años en California, ¿sí? En los Estados Unidos. Y tenía un muy buen amigo que tengo todavía, nos escribimos, profesor en Davis en sociología, sociólogo, casado con una genetista muy buena. Y él me decía que es interesantísimo observar, por ejemplo, que los mexicanos
20 años después de estar viviendo en California, siguen siendo mexicanos. Que lo mismo pasa con los cubanos en Miami. Siguen siendo cubanos. ¿Tá? Y hablan en español, y hablan por ejemplo, en Los Ángeles es obligatorio que la policía, de cada 3 policías, 1 sea hispanoparlante, ¿sí? Por la cantidad de gente que habla español. En los McDonald's tiene que haber un empleado que sea hispanoparlante, ¿sí? En cualquiera de los negocios de las grandes cadenas, dije McDonald's, como puede ser Walmart, como puede ser, no sé, cualquiera, Starbucks, ¿sí? Cualquiera tiene que haber un hispanoparlante. ¿Por qué? Porque el mexicano sigue siendo mexicano. Y él me decía, y él me lo decía riéndose, pero era cierto, en cambio, me decía, a los 6 meses de llegar, los argentinos son californianos. A él le llamaba la atención como sociólogo la capacidad de asimilación del argentino, cómo el argentino lograba desaparecer en menos de 6 meses de haber llegado. Él decía, yo tengo colegas argentinos que hace 3 o 4 años que están acá y ya no hay forma de detectar que son argentinos salvo preguntándole. ¿Sí? ¿Está? Y es cierto, ¿no? Y en cambio uno mexicano le chorrea la mexicanura, lo ve desde 3 cuadras, dice ahí viene un mexicano. ¿Sí? ¿Está? Es impresionante. ¿Sí? Exactamente, es una forma de asimilar el hábitus local secundario. Sí, exactamente. ¿Está? Este amigo mío que vivió casi toda su vida en Estados Unidos, y que habla inglés ya sin ningún tipo de acento, aún más, yo hablaba inglés en Los Ángeles, mi inglés es muy, muy malo en el punto de vista que no pronuncio bien, y era tan malo mi inglés que no se daban cuenta que era argentino, y para los californianos lo que me preguntaban era si yo era de Nueva York, porque aparentemente el peor inglés de Estados Unidos se habla en Nueva York, y entonces los californianos me preguntaban si yo era yorkie, es decir, si era de Nueva York. Yo decía, no, soy de Argentina. Ah, porque hablas inglés tan mal como los yorkies. Yo decía, ay, me están jodiendo, hablo inglés mal como los argentinos que hablamos mal. No, me decían, tu inglés tiene la tonadita, el acentito, la musiquita del inglés de los de Nueva York. ¿Sí? Que es un inglés que está muy influenciado por idiomas externos, porque Nueva York tiene enormes y poderosísimas comunidades, china, italiana, española, es decir, Nueva York realmente es una monstruosidad a la forma en que... Y fíjense eso también, ¿no? En casi todos esos países, cuando uno va a Estados Unidos, encuentra el barrio chino, Little Italy, es decir, encuentra un montón de barrios donde se mantienen los guetos de inmigrantes. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, sí. En cambio, acá en Argentina no existe eso. La capacidad de asimilación del argentino. Ahora, de hace unos años, se puso de moda el barrio chino en Belgrano. Pero si no, normalmente, las corrientes inmigratorias que llegaron acá al mismo tiempo que llegaban a Nueva York, fueron absorbidas. ¿Sí? Fueron asimiladas. No está mal, no es una respuesta equivocada. ¿Sí? En algunos casos sí, porque hasta hubo que aplicar violencia. El gobierno de Franco en España prohibió todos los dialectos que no sean, todos los idiomas, porque ni siquiera eran dialectos, idiomas como el euskera y el catalá, que fueron prohibidos, o el romaní. ¿Sí? España tiene una riqueza de idiomas maravillosa, porque además de las diferentes variedades del español, ¿sí? Las diferentes variedades del español, España tiene otras 4 lenguas completamente diferentes al español, de orígenes distintos, que son el gallego, el euskera, el catalá y el romaní. ¿Sí? Que son directamente idiomas distintos, no son versiones del español, son idiomas diferentes. ¿Sí? Y sin embargo, durante el gobierno de Franco estuvieron prohibidos. En las escuelas, en los bancos, en las instituciones, no se podía hablar euskera, no se podía hablar catalán, no se podía hablar romaní, no se podía hablar gallego. Había que hablar español. ¿Sí? Eso es un proceso de asimilación forzada.
¿sí? Es un proceso de asimilación forzada. Durante mucho tiempo, bueno, Canadá, hace varios años ya, reconoció que en el territorio canadiense, sobre todo en la Canadá francesa, con los habitantes originarios no se había producido una matanza, como habían hecho las colonias inglesas, que persiguieron y mataron a los habitantes originarios, sino que los franceses optaron por una solución diferente, y fue el gobierno de Canadá el que acuñó el término. Lo que reconocieron fue que lo que Francia hizo en Canadá fue un culturicidio. Miren qué interesante la palabra, un culturicidio. Es decir, los franceses no mataron a los habitantes originarios, pero los afrancesaron. Le sacaron su idioma, le sacaron su religión, le sacaron sus costumbres y los convirtieron en francesitos. Y el gobierno canadiense reconoció eso como un culturicidio. Dijo, la cultura de los habitantes, es decir, los habitantes originarios no murieron, pero fueron tan violentamente asimilados que su cultura fue destruida. Profe, ¿Sí? Sí. ¿La asimilación siempre es forzada? No, porque justamente los argentinos que llegan a California y se californializan, no lo están haciendo forzados, sino que responden a esa presión social de no mostrar que sos extranjero. Ah, ok. En algunos casos, digo, puede ser forzada. Por ejemplo, en Francia no está mal visto que vayas sin saber hablar francés. Los franceses odian que intentes hablar otro idioma, es decir, prefieren que hables un francés espantoso antes de que intentes comunicarte con ellos en otro idioma. Y de todas maneras, en las escuelas francesas, la segunda lengua es el español, ¿no? Castellano. Sí. En la escuela francesa de la zona sur, ¿no? De la frontera con España. Pero sí, prefieren eso, prefieren que intentes el español o el francés y no el inglés, por ejemplo. ¿Ah? ¿Sí? Bien, y finalmente tenemos la cuarta forma de responder, ¿verdad? Que de golpe uno puede pensar, bueno, vamos a verla. ¿Sí? Donde lo que vamos a hacer es esto. Que es la inclusión. La inclusión es simplemente, ¿sí?, permitir que los diferentes terminen siendo iguales a nivel social. Es decir, respetar las diferencias, pero permitir que todos alcancen los logros sociales. Es decir, que no solamente tener los mismos derechos, Agustina, sino tener la misma capacidad de acceder a los beneficios sociales. No solamente el tema de tener los mismos derechos, ¿sí?, sino de acceder a las formas sociales de reproducción y producción. Está bueno eso que dice el doctor, porque a veces algunos grupos tienen derechos especiales para llegar al mismo objetivo que otras personas. Es decir, reconociendo una diferencia, haciendo una discriminación, cuando nosotros intentamos llegar a un determinado objetivo social, a una determinada meta social, quizás algún grupo necesita algún derecho especial para llegar al mismo lugar que otro.
Por eso no solamente significa tener todos los mismos derechos, sino que algunos quizás tengan algún derecho especial, pero es simplemente para que en la meta, en el objetivo, todos lleguen por igual. ¿Se entiende eso? ¿Sí? A eso vamos, a ese concepto vamos. Al concepto de... Pero no lo quiero spoiler. Doc, ¿estás por ahí? No sé, Se nos fue. está algo, se lo escucha teclear. El concepto que vamos a está llegar, silenciado. ¿eh? Está silenciado. ¿Vos decís? Yo no entiendo nada. Yo que ahora estoy con la compu, porque volvió la normalidad. Qué horror no tener electricidad, ¿no? Uno se pone en ese lugar. No. ¿Decir que Argentina en este sentido es una pionera? ¿En qué sentido? Y que, a ver, cualquiera puede venir acá a estudiar, tiene derecho cualquiera puede ir a un hospital a atenderse, puede estudiar en la universidad gratuitamente. Sí, hay mecanismos sociales que a veces son impulsados por instituciones estatales que hacen a la inclusión. Hay una compañera nombró el tema de la discapacidad, eso cuando tengamos las clases de discapacidad lo vamos a ver porque es un tema muy lindo para ver el tema de equidad. Pero también con el tema de género, también hablamos de estos temas. Entonces yo no quería spoilear porque creía que el doc iba hacia esos conceptos y no me quería... Andrea, la idea de la inclusión es que los que son diferentes, entre comillas, de alguna manera terminen siendo iguales ante la sociedad. Vos, Sonia, quizás te estabas refiriendo a toda la discusión de si los extranjeros pueden venir a atenderse en los hospitales públicos, si los extranjeros pueden venir a estudiar. Creo que te referías a eso. Yo la surfié tan lindo y vos me volviste para atrás. Bueno, pero es un tema discutible y para analizarlo y bueno, que tiene muchas aristas. Por eso yo lo que veo es que en Argentina uno puede venir, un extranjero puede estudiar, como lo dice la Constitución, porque para eso se armó la Constitución, para que queden claras las reglas, donde todos los hombres del mundo pueden habitar el sur argentino, y además, obviamente, es implícita la idea de poder estudiar, poder trabajar, poder tener la misma cobertura social, o por lo menos una cobertura social, pero además en los últimos años también se ha visto inclusión a nivel de género, inclusión a nivel de diversidad sexual, que yo sigo viéndola como pionera con respecto a otros países. Sí. No sé. Sí, estoy de acuerdo. A lo que voy es, a lo que vamos, ¿no? Es la idea esta de el proceso de inclusión. El proceso de inclusión requiere una postura activa. Por eso el proceso de inclusión va mucho más allá de la tolerancia, porque la tolerancia requiere una postura pasiva. Si yo puedo tolerar, y puedo tolerar sin hacer nada. Si puedo tolerar en la pasividad. ¿Sí? Que es la persona que te dice, a mí yo no tengo problema con los homosexuales mientras no se metan conmigo. ¿Tá? La tolerancia en la pasividad. En cambio, la inclusión requiere un proceso complejo de trabajo diario. Yo tengo que ver cómo incluyo, cómo hago para incluir, porque cada persona
cada persona puede ser excluida por diferentes motivos. Y entonces tengo que estar atento a todos los motivos posibles. Puede ser incluido por su origen racial, puede ser excluido por su origen, por su nacionalidad, puede ser excluido porque si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando la gente te dice, y bueno, porque vienen a atenderse a los hospitales, porque son gratuitos los hospitales nuestros, y entonces vienen, ¿quiénes vienen? A ver, ¿quiénes vienen a atenderse a los hospitales? Entonces te tiran, automáticamente te tiran, y los paraguayos, los peruanos, los bolivianos. Sí, pero vos sabés que también hay canadienses que vienen a atenderse a los hospitales nuestros, hay norteamericanos que vienen a atenderse a los hospitales nuestros, hay holandeses que vienen a atenderse a los hospitales nuestros. Ah, pero no te molestan tanto. Quiere decir que tu problema no está pasando por quién usa o no el hospital, sino está pasando por de dónde viene el que viene a usarlo. Porque cuando el que viene a usar el hospital es norteamericano, canadiense o checoslovaco, no te pone tan nervioso. No te pone tan nervioso. Te pone nervioso cuando viene de un país como el nuestro. Te pone nervioso cuando es pobre. Te pone nervioso cuando es negrito. ¿Sí? Es decir, que hay un proceso ahí, donde, por eso digo que esto de la inclusión no es tan fácil. Requiere un estudio cuidadoso y requiere una actitud permanentemente activa. Si tolerar es fácil, porque requiere una actitud pasiva. No digo que esté mal, ojalá todos fueran tolerantes. Ojalá todos fueran tolerantes. ¿Sí? ¿Saben cómo mejoraría la sociedad si al menos todos fueran tolerantes? Pero hay un paso que va más allá de la tolerancia, que es la inclusión. Pero ya para la inclusión yo necesito asumir una actitud activa. Tengo que hacer cosas para incluir. Para tolerar, tengo que dejar de hacer cosas. Si yo dejo de hacer cosas, puedo convertirme en tolerante. Por eso yo lo que decía, ¿no? Que la tolerancia es pasiva. La tolerancia implica dejar de hacer cosas. No le pego a los putos, no le pego a los judíos, no persigo. Entonces estoy tolerando, dejo de hacer cosas y tolero. Pero la inclusión me dice, no, pues usted tiene que dar un paso mucho más grande. No solamente tiene que dejar de pegarle a los putos, a los judíos o a los negros, sino que además tiene que trabajar o pensar o accionar para que tengan trabajo, tengan escuela, ¿sí? Puedan formar una familia, ¿sí? Es decir, que tengan salud, ¿sí? Que tiene que hacer. La inclusión involucra hacer. ¿Está? ¿De acuerdo? Involucra generar cosas. Cuando hablemos del rol social del veterinario, vamos a ver la importancia que tenemos en eso. ¿Sí? La importancia que tenemos en eso. ¿Está? Porque la inclusión también va a pasar por el hecho de que una persona pueda ganarse la vida criando unos pocos animales de granja. La inclusión va a pasar porque las mascotas no sean un riesgo epidemiológico. ¿Sí? Es decir, que tenemos hasta en el rol de una profesión que uno la ve muy separada de la gente. De hecho, tenemos siempre, lo decimos, ¿no? Tenemos compañeros que te dicen, yo decidí estudiar veterinaria porque no tolero a la gente. Bueno, tu profesión te va a permitir trabajar con la gente. Trabajar con la gente. ¿Sí? Es decir, que vas a poder, desde la profesión veterinaria, tomar medidas de inclusión. ¿Sí? ¿Está? Aunque no, aún más, también lo que yo siempre les digo, ¿no? Por más que no toleres a la gente y que hayas empezado esta carrera porque no toleras a la gente, lamento comunicarte que todos los animales vivos que quedan en el planeta tienen dueño. Está. Es decir, atrás de cada animal hay un dueño, hay un propietario. No hay animales sin dueño en este planeta. ¿Ah? Y vos me vas a decir, bueno, ¿y qué pasa con los animales salvajes? No, los animales salvajes viven en reservas. Y las reservas las administra el Estado. ¿Está?
Entonces, siempre entre vos y tu paciente va a estar el propietario. ¿Será el Estado, será el dueño, será el administrador, será el productor o será la loca de los gatos de los Simpsons? Siempre. Pero siempre va a haber alguien entre tu paciente y vos. Siempre. También, sí, podrás salir a la calle a juntar gatos vos, es decir, convertirte vos en la loca de los gatos, salir a juntar gatos y curarlos. Sí, estamos de acuerdo. ¿Está? Estamos de acuerdo. Pero guarda, porque si te ven agarrando gatos en las calles, algunas viejas te van a saltar al cuello, ¿eh? ¿De qué le está haciendo al gato? ¿Está? A pesar de que el gato está en la calle, ¿eh? Porque aún esos gatos de la calle tienen dueño, lo que se llaman, hoy en día se usa un nombre que a mí no me termina de cerrar todavía, porque todavía no estudié el tema lo suficiente, que es el de animal de compañía comunitario. ¿Sí? Es decir, que está en la calle y lo cuidan entre varios vecinos. No. Todavía me hace un poco de ruido, pero existe el término, ¿sí? de mascota o animal de compañía comunitario, ¿sí? ¿Ah? Donde lo cuida la sociedad, ¿sí? Lo cuida la gente. ¿Sí? Raro, complicado, hace ruido, pero está. ¿Sí? Pero de vuelta. Una consulta. Sí. Cuando habla de inclusión hay que hacer. ¿También no sería inclusión el no hacer en términos de ser indiferente a esa característica de esa persona? ¿Por qué necesariamente hay que hacer? Yo puedo entender que cuando hablo de inclusión tengo que hacer una ley para que un porcentaje de trans puedan trabajar en el gobierno. Eso es un hacer. Pero si yo también es incluir, es cuando entrevisto a una persona, no me interesa que sea trans. Si me parece que sirve para el puesto, la tomo. Bien, perfecto. Estamos de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo con vos. La inclusión puede ser simplemente esto de no perseguir o de no accionar en contra de, ¿sí? Pero en algunos casos, cuando yo digo esto de que la inclusión tiene que ser activa, es, por ejemplo, si vos sos dueña de una empresa donde hay muchas escaleras para moverse en la empresa, es imposible que una persona en silla de ruedas te vaya a pedir trabajo. Tal vez vos no estés persiguiendo al paralítico al grito de maten al rengo, pero para que una persona en silla de ruedas pueda pedirte trabajo, hace falta que de alguna manera, en algún momento, reemplaces las escaleras por rampas. ¿Lo estarías excluyendo indirectamente? Exactamente, es decir, por eso digo, no estás excluyendo, sino que la inclusión requiere esto de estudiar cuidadosamente la situación. De estudiar cuidadosamente la situación. ¿Tá? Y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que realmente estar siendo incluyente? Es cierto, a veces llegás a la conclusión que con darle trabajo a la persona sin preguntarle sobre su sexualidad alcanza. Sin preguntarle si es cis, si es trans, si es homosexual, alcanza. Estoy de acuerdo. En algunos casos, con ese proceso ya es inclusivo. En otros no. Sí, en otros hace falta un camino más complejo. ¿Sí? Un camino más complejo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a analizar? ¿Cómo lo voy a interpretar? ¿Sí? ¿Qué cosa, qué actitud? Porque si no, me quedo en la tolerancia. En este caso, piensen en lo que nos planteaba Weber, hacer o no hacer era una acción social. Pero ese no hacer esperando la respuesta del otro también sería. Estuvo buena la pregunta, no sé quién la dijo, de si que un determinado edificio no tenga accesibilidad para las personas con discapacidad es una situación de exclusión. Sí es una situación de exclusión, pero usted no piensa la situación de exclusión como una persona muy mala haciéndole algo muy malo a otra, o un grupo extremadamente malévolo pegándole a otra gente. A veces la exclusión se da simplemente por determinadas situaciones sociales, que un edificio público, que una facultad pública o que una escuela pública no tenga accesibilidad
para las personas con discapacidad es una situación de exclusión. Pero nadie está pensando en hacer el mal. Nadie está pensando en dejemos afuera al paralítico. Simplemente es una situación que se da. Es lo que hablábamos recién. Nadie se sentó a estudiar y a decir, che, hace falta la rampa. Che, hace falta que haya un bebedero a la altura de una silla y no todos los bebederos arriba. Es decir, ese proceso requiere esto, lo que yo le decía, esto de la actitud activa. ¿Sí? Esto de la actitud activa. Es decir, nadie va a patearle la silla de rueda a un paralítico. Pero puede ser que esto lo tendríamos que charlar en la clase que viene. Yo siempre doy dos ejemplos de esto de la inclusión, ¿no? El lenguaje de señas, como dice Walter, no, es muy difícil aprenderlo. En la facultad tenemos un curso obligatorio todos los años. No es obligatorio, es optativo, muy lindo, que se da. La facultad de veterinaria es la primera facultad de la UBA, donde todos sus actos públicos de gobierno, el decano está acompañado de una persona que traduce al lenguaje de señas, y es así desde hace 3 años, ya desde hace 3 años, cada vez que el decano de veterinaria habla en público, tiene parado al lado un señor que traduce al lenguaje de señas. ¿Sí? Cada vez que el señor decano habla públicamente, por supuesto, no en las reuniones de consejo, cuando habla en un acto público, tiene parado a un señor que habla en un acto de señas. Desde hace tiempo nos enseñaron a los docentes de veterinaria, en ese cursito, a cantar el himno en lenguaje de señas. Con lo cual, cuando se canta el himno en los actos de la facultad de veterinaria, los docentes podemos cantarlo y a su vez acompañarlo con el idioma de señas, ¿sí? Yo todavía soy medio espástico, ¿sí? Es decir, agradezco que nadie que hable bien idioma de señas me esté mirando cuando canto el himno, porque posiblemente termine preso por traición a la patria, ¿sí? Si alguien traduce lo que estoy diciendo en lenguaje de señas en el momento de cantar el himno, porque no siempre me sale bien, ¿sí? Pero se hace, sí, este año no se hizo el curso de lenguaje de señas, pero sí, van a ver cuando empecemos la presencialidad que en la facultad se dicta una vez en cada cuatrimestre. ¿Sí? El braille hoy en día se está dejando de usar. El braille va a terminar desapareciendo. Yo calculo que en muy poco tiempo más el braille va a dejar de existir, porque hoy en día es mucho más sencillo grabar los audiolibros. Es decir, que el braille pronto va a perder sentido, porque es carísimo el braille, porque el cartoncito donde se hace es muy caro y el proceso de escritura braille es complejo, ¿sí? Entonces, es mucho más sencillo hoy en día con la digitalización el tema de que los textos sean audios, ¿sí? Es mucho más sencillo, ¿sí? Por eso, ojo, yo tengo amigos que tienen una ONG, después si quieren les paso los datos, para gente que se ofrece para grabar libros, para grabar audiolibros. Tenés que tener buena voz, tenés que saber leer bien, tenés que saber entonar, hacer los signos de puntuación, ¿tá? Y te presentás como voluntario poniendo voz de locutor y tratando de transmitir. Mucho leer a Cortázar en voz alta sin arrastrar la R. ¿Lo escucharon alguna vez a Cortázar leer? Julio Cortázar tenía un problema de nacimiento que no podía pronunciar la R. ¿Sí? Hablaba con la R para así. Con lo cual vos leés los cuentos leídos por Cortázar y todos son porque no podía. Entonces, a mí me cuesta mucho leer a Cortázar hoy en día sin empezar a hacer de haberlo escuchado a él. ¿Entendés? Por ejemplo, el personaje más lindo de Rayuela es Rocamadour, que es un bebito que termina muriendo terriblemente, el hijo de la maga, ¿sí? Y a mí me cuesta muchísimo leer Rocamadour y no Rocamadour, que es como lo pronuncia Julio cuando lo lee, dice Rocamadour.
Y yo me cuesta, bueno, a los que quieran después les paso el link para que se anoten como lectores de audiolibros. ¿Sí? Bien. Sí, hay un montón de estrategias que la vamos a ver también en la clase de discapacidad si quieren, porque tampoco necesitas gente que los grabe. Con tener el archivo determinado para que la computadora te lo pueda leer, tampoco necesitas que alguien te lo lea. La computadora te lo lee, si está bien escrito en un archivo en el archivo necesario para que lo pueda leer. Sí, hay programas de lectura, ¿sí? Que traducen en palabras lo que está escrito. Suenan horrible, ¿eh? ¿Viste cómo leen? ¿Viste? El perro salió de la casa a ver si alguien venía por el campo. Pues, hija de ponele una coma. Es decir, no lee las puntuaciones. Vieron que la computadora no sabe leer las puntuaciones ni los signos de interrogación, nada. Pero bueno, ya va a llegar, ojo, ya va a llegar. Lo que avanzó la tecnología para escribir con voz hablando es muchísimo. Fíjense en los celulares que nosotros antes no nos animábamos a hablar, el celular escriba, y hoy es increíble lo que avanzó. Yo tengo un amigo hipoacústico. Es lo que vos decís, es impresionante. Sí, yo tengo un amigo hipoacústico que se utiliza el celular con textos y directamente le dicta al celular lo que tiene que escribir. Es decir, él le habla, el celular escribe y él envía los textos y su madre hace lo mismo con él y piensen, hace 20 años, ¿quién se imaginaba un sordo con teléfono? ¿No? Era hasta, parecía, sonaba chiste. ¿Sí? ¿Qué estás inventando? Un teléfono para sordos. Era un chiste hasta de mal gusto. O un ciego, cuando empezaron los un teléfono para sordos hasta sonaba a mal chiste. ¿Sí? Y sin embargo, hoy en día, cualquier persona hipoacústica o sorda puede perfectamente usar su celular. Profe, incluso los celulares tienen una configuración en la que vos tocas una parte de la pantalla y te está diciendo qué es lo que estás tocando, si es para atrás, si es para... Sí, eso lo usan los ciegos, lo usan mucho. Los ciegos lo usan mucho para poder usar las pantallas de los celulares. Entonces te dicen, está apretando el botón de discado, está apretando el botón de retroceso, está apretando el botón de borrado. Sí, te lo dicen mucho. Existe, ¿sí? ¿Está? Bien. Terminamos con la inclusión. Voy a hablar un poquito de consumismo, entonces. Lo de equidad e igualdad, Carlos. Gracias, Zabaleta. ¿Qué haría yo sin Zabaleta? ¿Querés que yo haga una introducción de lo que es la parte del shopping y consumismo lo haces vos la clase que viene por el tiempo que queda o no? Bueno, dale, así pueden leer a Sarlo y después yo hablo un poquito de equidad y de igualdad, equidad y eso y... Si querés yo te hago el intro del shopping hoy y la clase que viene vemos de lleno consumismo. Dale, listo. Pero tenemos género la clase que viene. No, en realidad hoy era consumismo. Por eso, hoy tenemos que terminar consumismo, Chaquita. Vamos a terminar hoy. Le metemos rápido ahora. No, yo diría que, a ver, plantear lo de equidad e igualdad y Chaja haga la introducción de consumismo y la clase próxima terminamos consumismo, habiendo ellos todos leído Sarlo, y termina Chaja con discapacidad. ¿Y género? Lo damos después. Bueno. En la otra, me parece. Yo, a ver, espérate que me fije en la... Bichujéame en vivo el cronograma, por favor, rapidito. Yo no sé. Yo lo hago, espera. Esto de navegar adelante de los alumnos es medio peligroso porque de golpe se te abre Infierno Anal 18, ¿viste? Y quedás... Acá. Socio, ¿dónde está socio? Acá. Temario de socio. Curso de cómo hacer una materia de cartapesta. Ahí está, a ver. Acá. Hoy es... Semana 9. Sí. ¿Ves? Sociología urbana, consumismo, marginación y exclusión, migraciones, trabajo no formal. Derechos humanos, género y discapacidad.
Entonces podríamos correr un poquito consumismo, pero vamos a tener que apretarlo acá, no podemos seguirnos corriendo para atrás. No tenemos. No, bueno, Acá tenemos repaso y actividades de reflexión, con lo cual podemos pasar esta parte, bajar todo una. Sí. Hay 2 semanas de error social. Por eso, y hay 2 semanas de error social, listo, ya está, muy bien. Yo no sé para qué escribo los cronogramas al principio de cuatrimestre y después terminamos violando los cronogramas de una manera. Yo les venía anunciando hace 3 días. No, pero a favor nuestro, también el cronograma se escribió pensando que íbamos a dar 2 clases en una semana. Claro, es cierto. No que, se iba a repetir la clase. Sí, tenés razón que asiste, querido. Bien. Al final no sé para qué pidieron tanto si cada vez son menos, pero bueno, no importa. No, pero hoy llegamos a 139, Zabaleta, ¿eh? La dijo, ¿eh? No, 132. Bueno, un número aceptable. Y el miércoles pasado, yo tengo un registro, todo. A ver, te lo tengo acá anotado. Sí, la última clase es el 7 y el final es 2 semanas después. ¿Está? ¿De acuerdo? 7, 14, sí, ahí la semana del 14. En la clase 3, que eran 13, a las 13:30 eran 191. Después al miércoles siguiente fueron 174, 151, 101, 114, 100. Hoy es la clase 10 y llegamos, según mi recuento, no sé si hubo antes, 132. Sí, creo que más o menos ahí estuvimos. Bueno, vamos a hablar de esto de la equidad y la igualdad. ¿Cuál es la diferencia entre el trato equitativo y el trato igualitario? La equidad nos hace pensar en permitir la igualdad en las metas. Es decir, en vez de pensar en la igualdad en las condiciones de producción y reproducción, lo que tenemos que permitir es la igualdad en los objetivos a alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? Sí, fíjense la diferente postura, ¿no? Si yo puedo tener un pensamiento igualitario, es decir, todas las personas nacen iguales, por lo tanto, todos pueden acceder a los mismos objetivos y todos pueden conseguir lo mismo en la vida a partir de lo que hagan o dejen de hacer. Y todos serán tratados igualitariamente. ¿Ah? ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces imagínense que yo doy clase en el piso 26, pongo el aula en una torre, en el piso 26, o en el piso 13 de medicina. Medicina tiene 13 pisos. Me voy al piso 13 de medicina, pongo ahí el aula y digo, señores, hay que subir por la escalera. Y esto es igual para todos. Esto es igualitario. ¿Sí? Automáticamente, no todos los alumnos van a poder llegar a mi clase. ¿Está? Fíjense una cosa. Entonces, yo he dejado... Entonces, nadie me puede acusar de no haber sido igualitario, pues yo digo, las condiciones son las mismas para todos. Las condiciones son las mismas para todos. Me dice, sí, pero Juancito está en silla de ruedas, no puede subir. Y Pedrito es obeso, murió en el piso 3, llegó hasta el piso 3 y ahora está en una carpa de oxígeno porque no pudo seguir subiendo. ¿Sí? Y Fernandita está embarazada y empezó con contracciones en el piso 8. ¿Tá? Y la tuvieron que parar porque paría en el piso 9. Entonces yo digo, bueno, no sé, el trato es igualitario, esto es igual para todos. ¿Ven la idea de la igualdad? Es decir, la idea de la igualdad aplicada a personas diferentes termina siendo excluyente. ¿Sí? La idea de igualdad aplicada a personas diferentes termina siendo excluyente. En cambio, la equidad, ¿sí?
¿Sí? Es el proceso por el cual yo voy a tratar de manera diferente a las personas. Por ejemplo, doy la clase en el piso 13 y pongo un ascensor. Y lógicamente, el ascensor no van a entrar todos los alumnos en el ascensor. Entonces hago una listita de quienes pueden usar el ascensor. Y ahí viene Andresito. Andresito que va todos los días 3 horas al gimnasio de CrossFit. Viene y me dice, ¿y yo por qué no puedo usar el ascensor? Si él lo usa. Sí, pero él es obeso. Él es paralítico. Ella está embarazada. Por eso les doy el ascensor a ellos. Vos, hermano, ¿no necesitas el ascensor subir por la escalera? Pero yo quiero un trato igualitario. No. Estamos haciendo un trato equitativo. Les damos diferentes cosas a personas diferentes. ¿Para qué? Para que todos lleguen a escuchar la clase. Para que todos lleguen. Nuestro objetivo es que todos lleguen a escuchar la clase. Y entonces no vamos a ser igualitarios, vamos a ser equitativos. Y equitativos quiere decirle que a algunos les daremos algunas cosas que a otros no se las daremos. Pero esto nos va a permitir que a la larga todos accedan a la clase, que es lo que estamos tratando de hacer, que todos accedan a la clase. ¿Sí? ¿Y el ascensor para quién lo reservamos? Lo reservamos para el rengo, lo reservamos para el paralítico, lo reservamos para el obeso, lo reservamos para la señora embarazada. El resto, hermano, si podés subir por la escalera, no me moleste, ya está. Si podés. ¿Está? ¿Ven la diferencia entonces entre igualdad y equidad? Todos deben haber visto ese famoso dibujito que circula en las redes de los nenitos que tratan de ver un partido. Y claro, y tienen distinta altura los nenitos, hay una pared, tienen distinta altura. Y si yo le doy un cajoncito a cada uno para que se suba, el más peticito no va a ver el partido igual, porque no le alcanza con un cajoncito. Y el más alto le sobra el cajoncito. Todo lo que yo tengo que hacer es, al más alto no le doy cajoncito, y al más peticito le doy 2 cajoncitos. Entonces uno dice, ¿pero por qué le dio 2 cajoncitos al más peticito? Porque era el más peticito. Y en ese momento necesitaba 2 cajoncitos. Ah, pero al alto no le dio 2 cajoncitos. No. Pero aunque en el dibujo no se vea, porque están mirando para allá, al alto le di un par de anteojos, le dio la obra social. Porque el alto era alto, pero no veía nada. Y entonces la obra social le dio un par de anteojos. Ah, pero ¿cómo? Al peticito no le dio el par de anteojos. ¿Y para qué lo quiere si ve perfecto el peticito? El peticito necesitaba 2 cajones para ver el partido. No necesitaba anteojos. Entonces le di los 2 cajones y no le di los anteojos. Y a este otro que le dio, y a este no le di el cajón porque mide 1,90 y le di los anteojos porque no ve 4 en un burro. Entonces, a este le di anteojos y a este otro le di 2 cajoncitos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es decir, que el proceso es el proceso equitativo, de vuelta. Fíjense la inteligencia que requiere el proceso equitativo. Cómo requiere evaluar, cómo requiere analizar. ¿Sí? Entonces, me dicen, la facultad gasta en rampas para 3 paralíticos que hay en la facultad. Sí, sí, gasta en rampas para 3 paralíticos que hay en la facultad. ¿Qué vamos a hacerle? Es así porque los 3 paralíticos tienen que poder acceder a las clases. ¿Sí? Y vamos a gastar en rampas para los 3 paralíticos que están en la facultad. No hay vuelta que darle. ¿Y en mí qué van a gastar? Nada, hermano, porque no necesitan nada. Porque venís de una familia que te mantiene, que te ayudan, tenés un buen laburo, tenés una casa, tenés una comida caliente todos los días, al mediodía y a la noche. Entonces a vos no te voy a dar nada, hermano. Te doy la biblioteca, te doy esto, pero no te doy nada más que eso y a pelarse, a estudiar. Vos no necesitas más que eso. ¿Sí? Ah, pero al paralítico le hice la rampa. Sí, al paralítico le hice la rampa. ¿Ah? ¿Entienden? Aún más, en la facultad, todo el tema de discapacidad, bueno, pero no me voy a meter con discapacidad, pero por ejemplo, también está el tema económico. ¿Por qué a tal o cual le dan becas y a otro no le dan becas? Porque no la necesita la beca. Cuando vos pedís una beca de ayuda económica,
que en veterinaria es una vergüenza el tema de las becas. Veterinaria devuelve anualmente casi el 50% de las becas, porque nadie las pide. ¿Sí? Es decir, que estamos devolviendo becas, ¿sí? Lo cual es un problema, porque al devolverlas las perdemos, porque al año siguiente, es decir, si un año nos dan 100 becas y devolvemos 25 porque no se usaron, al año siguiente nos dan 75. ¿Por qué no informás cuáles son los sistemas de becas hoy? Hoy en día, siempre las becas las canaliza Secretaría de Bienestar Estudiantil. Hay las clásicas, son 3 becas, la beca Bicentenario, la beca Sarmiento y la beca Mozzotegui. Son las clásicas que se dan en la facultad. No son una fortuna, te sirven para pagar el colectivo, comprarte algún apunte, y creo que nada más. Pero de vuelta, ¿no? Cuando vos pedís las becas, te mandan ¿cómo se llama? Un visitador social a tu casa para ver si... Y uno dice, ¿pero y por qué? Porque la beca hay que dársela al que la necesita. ¿Ah? Hay que dársela al que la necesita, hay que dársela al que tiene la necesidad de pedir esa beca. Y de vuelta, no hay becas para todos, no, pero no, porque no todos la necesitan. Así que vamos a terminar acá, porque si no se nos hace muy larga la clase, pero esto de mantener la idea de que la equidad, ¿sí? La equidad, ¿sí? Requiere, al igual que la inclusión, la equidad es una forma una de las formas de lograr la inclusión, justamente esto de poder acceder a lo mismo a pesar de ser diferentes. De acceder a lo mismo a pesar de ser diferentes. ¿Sí? Por eso Es muy movilizador este cambio de mirada desde lo que es igualdad y lo que es equidad. Es muy, muy importante que lo tengamos, que nos podamos apropiar. Porque hace muchos años, cuando se empezó a hablar de la educación pública, la igualdad y demás, yo tuve que discutir mucho acá el tema de en Arrecife, cuando era presidenta del Consejo Escolar, con el traslado de los chicos del medio rural y de los del pueblo a la escuela agraria. Entonces, tuve mucha contra de gente de la escuela, que era la escuela donde yo era directora, pero bueno, estaba con licencia. Todos tenían que tener la posibilidad, que tenía que ser igualitario, pero una discusión, me acuerdo, del Consejo Escolar tremenda. Y yo les daba otro ejemplo, les daba que algunos salían, si hubiera sido una línea de salida de una carrera, algunos ya estaban adelantados, hasta que apareció este dibujito que lo están poniendo por ahí, ¿no? Que realmente es muy ilustrativo. Unos ya tenían otros saberes y otros capitales económicos, volviendo al tema de Bourdieu, ¿no? Y cómo poder jugar, interactuar en los distintos campos sociales. Bueno, que realmente el sentido de equidad es mucho más fuerte, más poderoso. Acuérdense tenemos acá a nuestro alumno Juan, ¿Sí? al cual, no Juan Funes, sino otro Juan, que está haciendo anatomía ahora, al cual yo lo llamo por teléfono 2 veces por semana para explicarle anato por teléfono, porque no tiene forma de conectarse a internet, entonces hacemos telefónica las clases. Realmente es fuerte para mí y cansador para él, pobre. Él tiene que viajar del campo donde vive hasta un almacén en el pueblo. Yo lo llamo al almacén, al teléfono de línea del almacén. Allí el almacenero lo llama a los gritos, el pibe va, atiende y tiene clase parado en el mostrador del almacén y yo hablándole desde mi casa. Que no es, rindió los parciales de anato del primer cuatrimestre los rindió orales por teléfono. ¿Sí? Hola Juan, ¿qué haces? ¿Cómo andás? No se llama Juan, pero le pongo Juan para mantener su... ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, a ver, querido, te voy a hacer la pregunta 1. La pregunta 2. Yo no, él que se bancaba a hacer un examen en un almacén. ¿Tá? Y después de ahí se iba a la sociedad rural del pueblo de él, que es el único lugar del pueblo que tenía internet, y entonces descargaba todos los mails, yo le mandaba los mails con el material, descargaba todo rápidamente en su laptop, ¿sí? Y con eso se iba a estudiar de vuelta al campo.
estudiaba y volvía el jueves vuelve, ahora lo sigue haciendo, vuelve al almacén, y lo vuelvo a llamar, a veces yo me olvidaba de llamarlo, por ejemplo, porque me olvidaba qué día era y me olvidaba, y el pobre pibe se había ido hasta el pueblo esperando que yo lo llame, y nadie lo llamaba. Pero bueno, pasa, qué sé yo, ¿sí? O a veces yo llamaba y me atendía el almacenero y me decía, no, hoy no va a venir porque acá está lloviendo a lo loco, así que hoy no va a poder salir, así que seguro que hoy no viene. Bueno, gracias, chao, hasta luego, doctor. Y me cuelga el almacenero, que ya estoy como chancho con el almacenero, porque ya sabe quién soy y todo. No sé quién me va a pagar las cuotas, porque el pibe vive de la LOM de Locht, un poco más allá, vive casi en el límite entre La Pampa y Buenos Aires, y es La Pampa, porque por la característica ya está cruzado a La Pampa. Así que yo voy a pagar una fortuna de teléfono, en algún momento me va a venir una cuenta de Telecom, pero bueno, le voy a pasar la cuenta al decano, ya dije. Entonces, ahora, de golpe me puede llamar, me llama, no sé, me llama Gabriel, o me llama Laura, o me llama Román, cualquiera de los que estamos acá, y me dice, ¿y a mí por qué no me llama por teléfono, doctor? Porque tenés conexión a internet, me estás viendo en los Meet, me ves en los Flash, podés escribirme, podés preguntarme en los Flash Cónsul, en las consultas, en los momentos que nos juntamos, no necesitas que te llame por teléfono. Pero usted no está siendo igualitario. No estoy siendo igualitario, estoy siendo equitativo. Llamo por teléfono al único pibe que me dijo no tengo ninguna forma de conectarme. E incluso nosotros le podemos mandar mensaje a las 2 de la mañana y usted nos va a contestar. Ustedes pueden mandar mensajes, tienen su WhatsApp, tenemos los grupos. ¿Sí? Este pibe no tiene nada y de alguna manera había que tratar de que no pierda el año. Como no lo van a perder ustedes. Es decir, que él llegue a lo mismo que llegan ustedes. ¿Ustedes a qué llegaron? A aprobar. Bueno, yo quiero que él llegue a aprobar. Igual que usted. Está bueno, Laura. Solo que hay que tratarlo distinto. Nada más. ¿Está? Y ahora sí voy a dar ejemplo, pero discapacidad la vamos a charlar la clase que viene. Entonces podemos decir que está mal ser igualitario. La igualdad a rajatabla termina siendo un mecanismo de exclusión. Sí, no sé si está mal, pero hay que tener cuidado con que la igualdad no termine siendo un mecanismo de exclusión. ¿Sí? ¿Está? Es decir, esa igualdad pregonada de esto es igual para todos puede terminar siendo peligroso porque podés terminar excluyendo. ¿Sí? ¿Ah? Es decir, que lo importante es poder analizar cada situación de cada persona y tomar las medidas para que la igualdad se dé en el logro de los objetivos, no en el tratamiento. No me interesa ser igualitario en el tratamiento, me interesa ser igualitario en los objetivos. ¿Sí? Esa es la idea que queremos transmitirles. ¿Sí? Entonces, cuando sean veterinarios, de vuelta lo mismo. Van a tener clientes o propietarios que ustedes les van a explicar de una manera, les van a hacer entender, otros tendrán que trabajar de otra manera, ¿sí? Tendrán que ver cómo manejan el tema de los honorarios, cómo manejan el tema del acceso a la salud de las mascotas, ¿sí? Van a tener que hacerlo. ¿Ah? No van a poder decir, esto es igualitario, es peligroso. Excepto que estés en un grupo donde estés seguro que las condiciones son exactamente las mismas. ¿Está? Pero imagínense si un padre fuera igualitario. Es aún más, hasta aún entre hermanos que están siendo criados en la misma casa, que tienen el acceso a las mismas cosas, los padres no pueden ser absolutamente igualitarios. Porque dentro de cada uno de sus hijos sí puede haber algunas necesidades diferentes. Totalmente, y hablando desde, yo tengo 4 hijos, y las chicas, que son las 2 menores, treintaneras todas, siempre dicen que yo prefiero a Juancito, que es el segundo. Pero no es que es así natural, por ahí le pasaron cosas, no, Carlos me dice, no, Carlos siempre empieza a reflexionar. Cuando la conocí a Zabaleta, ahora ya se corrigió, pero yo cuando la conocí a Zabaleta, era muy divertido porque Elenita decía, mis hijos y las chicas. Y después las nenas,
Es decir, tenía sus hijos y tenía las chicas, ¿sí? Y yo un día me di cuenta y lo noté, ¿viste cuando notás algo y ya no podés dejar de notarlo? Es decir, ya cuando lo noté ya era como que... Y entonces un día se lo dije, y desde ese día rápidamente Elenita también se dio cuenta y pasó a una postura políticamente correcta. Correcta, no, porque aparte uno desde entonces no lo dice, y a las otras lo toman por la risa. Mi mamá cuando dice mi hijo, se refiere exclusivamente a mi hermano Pablo. Es decir, yo soy Carlos, mi otro hermano es Nacho, y su hijo es Pablo. A Pablo no le dice Pablo, le dice mi hijo. ¿Va? Es decir, mamá, ¿quién te va a ir a buscar para traerte? No, viene mi hijo. Eso quiere decir que va Pablo. ¿Va? En cambio, si va Nacho, ¿quién te va a buscar? No, viene Nacho a buscarme, o viene Carlos a buscarme. Es así. Yo siempre les decía que si fuera tan fácil como poner los 4 vasos y repartir la Coca-Cola, todos iguales. Tiene 79 años. Las relaciones con los hijos, ¿no? Es muy complejo. Sí, entonces siempre daba eso. Esto no es poner los 4 vasos el domingo, que antes cuando era chico comprábamos Coca-Cola y le daban lo mismo a todos. Me resigno a que nunca voy a ser su hijo, voy a ser Carlos. ¿Sí? Claro, bueno, pero una cosa, a lo que voy es justamente eso, ¿no? Y los que yo no, porque tengo uno solo, así que no tuve ese problema, pero me pasa con los alumnos, ¿no? Esto de inmediatamente uno distingue que hay alumnos que tienen necesidades especiales. ¿Sí? Así como hay alumnos que necesitan que les explique las cosas de una manera determinada, no solamente en lo académico hay diferencias, hay alumnos y alumnas que llegan al práctico y me dan un beso. Y uno dice, este pibe es un desubicado. Y de golpe uno después entiende que no, que son necesidades especiales. Hay gente que su relación pasa por ese beso cuando llega al práctico, cuando se va, ¿sí? Que a mí se me pone un poquito, pues yo todavía soy medio pajuerano de campo, y que venga un señor que es alumno y me dé un beso antes de irse, me despierta ciertas estructuras primitivas en el cerebro. Pero y no estoy tan deconstruido, ¿qué querés que te diga? No estoy tan deconstruido. Pero igualmente uno dice, bueno, este pibe necesita eso, en ese momento necesita eso de su docente. Y bueno, hay que dárselo. Es decir, nos ha pasado en anatomía de tener que tomarle oral a chicos con una discapacidad que es una de las discapacidades más comunes, más invisibilizadas, menos habladas, que es la dislexia. ¿Sí? Para un pibe con dislexia, el examen tipo Choice es muy difícil de resolver, porque su cerebro le cuesta mucho a una persona con dislexia enfrentarse a un Choice, ¿sí? Porque justamente apunta a su discapacidad, ¿no es cierto? Su discapacidad es ordenar un texto escrito. Entonces, al no poder ordenar un texto escrito en un Choice donde tenés que ordenar respuestas, separar correctas de incorrectas, para un disléxico es muy difícil, pero muy difícil. ¿Sí? En cambio, el disléxico no tiene problema en la expresión oral. Es decir, cuando le tomás oral, el pibe no tiene ningún drama. Bueno, en la anatomía nos ha pasado que hemos evaluado alumnos de manera oral, ¿sí? Porque realmente la psicopedagoga decía, este chico no está en condiciones de contestar un Choice. Es decir, su cerebro no puede funcionar en la onda de un Choice. ¿Ah? Por supuesto, siempre teníamos el diagnóstico de la psicopedagoga, y cuando ella nos decía eso, bueno, lo pasábamos a, bueno, usted rinde oral, mijo. Y le tomábamos oral y era increíble. Eran pibes que habían recursado 3, 4 veces la materia, que en los Choice les iba peor que al mono, como digo siempre yo. ¿Tá? Es decir, vieron que el Choice es una distribución binomial, para los que ya hicieron estadística. El Choice sigue una distribución binomial y tiene una esperanza matemática. Un Choice de 5 preguntas tiene una esperanza matemática centrada en, esperen que ahora les digo cuánto, es, esperen que no puedo ser tan pavo, 3. Quiere decir que yo le doy al mono un lapicito y el mono contesta bien 3. Al azar, el mono mete de 15 Choice, el mono mete 3. ¿Está? ¿Está? Por una cuestión de probabilidad. Marcando cuadraditos al azar, el mono mete 3. Yo tenía alumnos que contestaban bien una.
Entonces le decía, mi hijo le fue peor que al mono. Es decir, si usted hubiera contestado al azar, tendría que haber metido 3. Si metió una, quiere decir que le fue peor que al mono. Y le iba mal y recursaba por 4ª vez y seguía clavando 1, 2, estoy bien, nada más. Entonces, bueno, vaya a ver a la psicopedagoga. La psicopedagoga nos contestaba, este chico nunca va a poder hacer un choice porque tiene un alto grado de dislexia. O sea, Entonces, que no eran diagnosticados. no eran de antemano. diagnosticados, no eran O sea, diagnosticados. en secundaria, ni La primaria, nada. dislexia, Es que se empezó, Diana, se empezó no hace muchos años con el la tema de... dislexia es una discapacidad muy invisibilizada. Muy invisibilizada. No se la diagnostica, no se la ve. ¿Ah? Lógicamente, eran chicos que antiguamente en la escuela primaria lo que recibían eran metas o papo. ¿Sí? Te dije que va con C. ¡Pah! Y el pibe, vos le preguntabas y juraba que había escrito una C y había dibujado una S. El tema de la dislexia, yo creo que hará 5 años que se empezó a abordar con mayor responsabilidades de las escuelas, ¿no? Entonces, muchos chicos tuvieron acceso a realmente, por cuestiones económicas, a informes, a especialistas. Hay una asociación incluso, y bueno, también está la ley para la atención de la dislexia ahora. Bien, entonces, de vuelta, alguien me podría decir, bueno, ¿y por qué a él le toma oral y a mí no me toma oral? Porque vos no sos disléxico, hermano. ¿Por qué te tengo que tomar oral a vos? Ahora, si vos ves poco, te puedo imprimir un parcial especial con tipografía de tamaño 18. No tengo problema. Entonces, se imprime el parcial especial para este chico que ve poco. Muy bien, perfecto. ¿Ah? Profe, una pregunta. Por ejemplo, cuando pasa esas cosas, la gente quiere la igualdad, ¿no? Bueno, en la igualdad todos suben la escalera, hacelo como puedas. O sea, yo la clase la doy, cada uno ve como puede. En la equidad suben todos, por ascensor, por escalera. ¿Por qué está siempre ese reclamo de la persona que puede hacer todo y así todo reclama, que no es igual para él? ¿Por qué pasa eso? A ver, es muy buena tu pregunta y es compleja tu pregunta. Pasa por una cuestión... Sí, 1500 cosas. Sí, Algo básico porque, tiene que haber. pasa por una cuestión importante de la percepción de la exclusión. ¿Qué quiere decir esto? En una sociedad igualitaria, absolutamente igualitaria, no equitativa, sino igualitaria, y esto lo podés pensar desde el problema de género, ¿sí? Con el tema del feminismo, con el tema de las mujeres, con el tema de la discapacidad, con el tema económico. En una sociedad absolutamente igualitaria, aquel que cumple con el patrón hegemónico quiere decir aquel que está en perfecta sintonía con la sociedad igualitaria, ¿sí? Adquiere privilegios. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, todos suben por la escalera, y esto es igualitario, y el que no pueda subir que se arregle, los que llegan, los que sí pueden subir, sin haber hecho nada, es decir, pudiendo subir, tienen un privilegio. Volvemos al tema, exactamente, Diana, del tema de la dominación de Bourdieu. Tienen un privilegio. Cuando las feministas, ¿sí?, exigen igualarse al hombre, en ningún momento vas a escuchar a una feminista que pide sacarle derechos al hombre. No pide en ningún momento, no, que los hombres dejen de, no. Lo que piden es que las mujeres podamos tal. Es decir, que lo que están pidiendo es que se le den derecho a las mujeres. Cuando cuando peleábamos por el matrimonio igualitario, no pedíamos que la gente deje de casarse. No, decíamos que los homosexuales puedan casarse, que las lesbianas puedan casarse. No decíamos que estos dejen de casarse. No, nadie le quería sacar derechos a nadie. Queríamos levantar el acceso de los otros. Pero, ¿por qué a veces la respuesta de lo que se llama hegemónico a eso? La respuesta es porque se pierden los privilegios. ¿Sí? Se pierden los privilegios. Entonces,
la equidad es compleja de pelear porque la equidad hace desaparecer privilegios, ¿sí? Hace desaparecer las condiciones de dominación. ¿Ah? Yo me voy a recibir de veterinario y vos no te vas a recibir. Yo me voy a recibir porque como todos los días en mi casa, mis viejos me mantienen, no laburo. Todo eso me va a dar a mí el privilegio de ser veterinario que vos no vas a tener. Por eso la equidad se vuelve peligrosa. Pero no porque la equidad saca derechos, sino porque la equidad elimina privilegios. ¿Ah? Y entonces es normal que la sociedad responda en contra de la equidad, porque la equidad hace tambalear las estructuras donde están parados los privilegiados. En todos los campos, sexual, género, político, económico, cultural, ¿sí? Cultural, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces se plantea esto, ¿no? Perfecto. Se plantea por eso lo que se llama la reacción. Por eso vos vas a ver gente que se pone como loca contra la equidad, ¿sí? Y en realidad lo que está haciendo es defendiendo mal o bien sus privilegios. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso tenemos que, de vuelta, ¿no? La equidad requiere, pensémoslo una cosa, hasta el gobierno de Alfonsín, que después recién se cristalizó en el gobierno de Menem con la Constitución, el presidente de la República tenía que ser católico, apostólico y romano. ¿Sí? Es decir, hasta la Constitución del 90 y pico, que después fue cambiado, el presidente de la República tenía que ser católico. La nueva Constitución dice que cualquiera puede ser católico. Perdón, que cualquiera puede ser presidente. ¿Sí? Cualquiera puede ser presidente. Entonces, la pregunta es, ¿eso le sacó a los católicos el derecho de ser presidente? No. Porque la nueva Constitución dice cualquiera puede ser católico. No le sacó nada a los católicos. Pero sí le sacó. ¿Qué le sacó? Le sacó el privilegio. Sí, privilegio. Claro. Le sacó el privilegio. Y los católicos piensan el riesgo de que otra religión domine. Perdieron el privilegio. No perdieron, porque la Constitución no dice los católicos no pueden ser presidentes, sino que dice cualquiera puede ser presidente. La nueva Constitución. Cualquiera puede ser presidente. El Código Civil, antes de Alfonsín, el Código Civil, en la ley de matrimonio, decía, en el artículo 15, el marido fijará el lugar de residencia y la mujer está obligada a seguirlo. El marido fijará el lugar de residencia y la mujer está obligada a seguirlo. ¿Qué quiere decir esto? Vos te casabas y el marido decía, vieja, nos vamos a vivir a Mendoza. Pero no, me voy, vamos a Mendoza. Y la mujer tenía obligación de seguirlo a Mendoza. En el nuevo Código Civil, el artículo dice, fijarán de común acuerdo el lugar de residencia. De vuelta, ¿alguien le sacó al varón la posibilidad de fijar el lugar de residencia? No. Porque dice fijarán de común acuerdo. No dice lo fijará la mujer. Lo dice fijarán de común acuerdo el lugar de residencia. ¿Está? Es decir, le dieron a la mujer lo mismo que tenía el hombre. Ahora, ¿qué perdió el hombre? Perdió el privilegio. Perdió el privilegio. De decir. Ahora exactamente, perdió el privilegio. No es que él perdió el derecho a elegir dónde vivir, porque el código dice lo van a elegir de común acuerdo. Es decir, le dijeron, señor, usted tiene derecho a seguir eligiendo dónde vivir, pero también lo tiene su mujer. Es decir, que lo que ha perdido es el privilegio. No ha perdido la equidad, el problema de la equidad a nivel social es la pérdida de privilegios. ¿Sí? Y fíjense que ante esa pérdida de privilegios se responde desde cualquier clase social, porque las relaciones de dominación se establecen en cualquier clase social. ¿Ya? No hace falta los grandes privilegios de la alta burguesía. Aún más, dentro de la propia clase baja hay privilegios. ¿Ya? Por ejemplo, los privilegios del varón.
Los privilegios del varón afectan tanto en la clase alta como en la clase baja. ¿Ah? ¿Sí? Los privilegios del que no tiene discapacidad, los privilegios del que tiene un físico hegemónico, del que no es obeso, del que no es flaco, del que tiene fuerza, del que tiene simpatía, del